Vamos a hablar de una serie de músculos que están relacionados con el tronco, es decir, que se originan o se insertan en el tronco y que si bien no están directamente vinculados a situaciones de locomoción, sí son muy importantes para la estabilización de determinadas estructuras corporales o en ciertas funciones, como por ejemplo el diafragma para la respiración. Como hacemos siempre, vamos a comenzar recordando algunos principios generales necesarios para entender el movimiento. Recordemos que para que una articulación se mueva, debe haber un músculo que pase por sobre esta articulación. Cuando un músculo se contrae, se acorta, o sea, cuando se contrae de manera heterométrica concéntrica, se acorta, y al acortarse aproxima sus puntos de origen e inserción. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es que ningún músculo es antagonista de sí mismo, es decir, que si flexiona una articulación, el mismo músculo no la va a extender. Por lo tanto, debe haber otro músculo antagonista que cumpla esa función de oposición del movimiento. Ningún músculo aleja los puntos de origen e inserción, siempre los aproxima, como decíamos anteriormente. Cuando se contrae, se acorta y al acortarse aproxima esos puntos de origen e inserción. El movimiento de extensión va a estar a cargo de otro músculo en función antagónica al que realizó la flexión. Dicho esto a manera de ejemplo aclaratorio. Y cuando analizamos las acciones musculares debemos identificar si esa acción muscular vence una carga, es decir, se opone a la fuerza de la gravedad y la vence, o si, por lo contrario, el movimiento es determinado por la fuerza de la gravedad. Es decir, siguiendo el primer caso, si vence la carga, por ejemplo, cuando nos paramos de una silla. O si el movimiento está determinado por la fuerza de la gravedad cuando nos sentamos. Comencemos por el músculo diafragma. El músculo diafragma es importante en términos anatómicos y en términos fisiológicos. Cuando decimos en términos anatómicos, es fundamental este músculo porque separa, divide la cavidad torácica hacia arriba y la cavidad abdominal hacia abajo. Es decir, el diafragma es el piso del tórax y simultáneamente es el techo de la cavidad abdominal. Se trata de un músculo con forma de campana, como se puede observar ahí, radiado, que tiene una forma de cúpula. Que como todo músculo tiene un origen, una inserción y una acción que vamos a describir a continuación. El origen, vamos a observar en la parte central, graficado ahí con color blanco, una placa aponeurótica que tiene una forma aproximada o comparable a un trébol. Esta placa aponeurótica se llama centro frénico y ahí se origina y se inserta en tres porciones diferentes. Vamos a identificar fibras externales que se van a insertar entonces en la apófisis sifoides, la cara interna de la apófisis sifoides obviamente. También vamos a identificar fibras que se dirigen hacia las costillas, llamadas obviamente fibras costales por este motivo, que se van a insertar en los cartílagos costales y en las costillas de la séptima a la duodécima, en su cara profunda, en su cara interna. Estas fibras se van a entrelazar confundiéndose con las fibras del músculo transverso del abdomen que veremos a continuación. Y finalmente, el otro punto de inserción o la otra zona de inserción está dada por las fibras vertebrales, que se insertan en las vértebras lumbares. El diafragma, también podemos observar aquí, tiene orificios que van a permitir el paso de algunos
algunos vasos importantes como la arteria aorta, la vena cava, de nervios y del esófago, como podemos observar ahí que estamos marcando con el cursor. Esa es una particularidad que tiene este músculo, que si bien es el límite entre el abdomen y el tórax, tiene estos orificios llamados hiatos que van a permitir el paso de estructuras que van a atravesar tórax y abdomen, como las que acabamos de mencionar. Decíamos, esto es en términos anatómicos. En términos funcionales, es el principal músculo inspirador. Como mencionamos inicialmente, este músculo cuando está relajado tiene forma de campana y cuando se contrae se aplana. Al aplanarse el músculo tracciona, porque recordemos que está adherido a los pulmones a través de las pleuras. Entonces va a traccionar a los pulmones hacia abajo generando una presión negativa que va a ser la responsable o la determinante que ingrese el aire atmosférico al interior de los pulmones. El proceso, y en eso consiste el momento de la inspiración. Para la expiración, aquí hay un error, es con S, no es con X. El dibujo tiene un error. Expirar quiere decir morirse. Expirar quiere decir soltar el aire. Entonces, en el momento de la expiración, el músculo se relaja y por un primer momento, por la elasticidad muscular, por la elasticidad de los tejidos pulmonares, se va a generar una presión positiva que va a determinar la salida del aire de los pulmones. Y en eso es que consiste la importancia funcional del diafragma como, decíamos, principal músculo inspirador. Decimos así porque la expiración, como acabamos de mencionar, en relación al diafragma, es un proceso pasivo que tiene que ver con la relajación del músculo. En términos sinérgicos, en relación a la inspiración, vamos a mencionar al pectoral menor. Este músculo tiene su origen en la apófisis coracoides de la escápula y la inserción en las tercera, cuarta y quinta costillas del tórax. Y la acción, como decíamos, es sinérgica con el diafragma. En términos de inspiración va a contribuir con la inspiración, pero de una manera diferente. Decíamos que el diafragma tracciona a los pulmones hacia abajo y el pectoral mayor va a ser sinergista en la inspiración porque también va a colaborar en el ingreso del aire a los pulmones, es decir, en la generación de una presión negativa, pero mediante un mecanismo diferente. Va a elevar las costillas durante la inhalación. También aquí recordemos que las costillas en su cara interna, a través de las pleuras parietal, visceral, están adheridas a los pulmones, por lo tanto va a contribuir a generar esa presión negativa que determina el ingreso del aire a los pulmones, pero de esta manera diferente, elevando la parrilla costal. Otro músculo es el transverso del abdomen. Este músculo, como se puede observar ahí, remarcado, resaltado con color, se origina en la cara interna de las 7 costillas inferiores, en las vértebras lumbares y en la cresta ilíaca. Ahí queda definida el origen del transverso del abdomen. Y como si fuese un gran cinturón o una gran faja, va a insertarse en la aponeurosis abdominal y en la línea alba, que es esa zona que se encuentra en la línea media, como se puede observar en el esquema. La acción, cuando este músculo se contrae, va a reducir el diámetro abdominal, generando una compresión del contenido abdominal
siendo importante entonces en la función de evacuación intestinal, contribuyendo de esa manera, con esa presión abdominal que se genera en la evacuación de los contenidos intestinales. El recto anterior del abdomen es un músculo que se origina en los cartílagos costales de la quinta, sexta y séptima costilla y en la apófisis sifoides. Desde ahí se dirige hacia abajo hasta encontrar su inserción en el pubis. Veamos que este músculo es un músculo que presenta estriaciones, una estriación longitudinal ubicada en la línea media, que es la línea alba, que coincide con la línea alba, y estriaciones horizontales, que es confundido con, muchas veces, digamos, desde lo cotidiano, muchas veces es confundido como si fueran distintos músculos. Por eso muchas veces se habla de abdominales altos, abdominales medios y abdominales bajos. En realidad es un solo músculo que se llama recto anterior del abdomen, que tiene estriaciones que le dan la apariencia de ser estructuras musculares diferentes. La acción de este músculo es la flexión de la columna lumbar. Y aquí una salvedad también, que tiene que ver con esas referencias que dábamos al principio del video, en las cuales decíamos que un músculo, para mover una articulación, tiene que pasar sobre ella. Decimos esto porque muchas veces es confundido la acción del recto anterior del abdomen como flexor de la cadera, en donde la persona se acuesta y se sienta flexionando y extendiendo la cadera con la intención de estimular el recto anterior del abdomen. También es cierto que en esta situación se produce una sensación de cansancio, o es percibida esa sensación como una sensación de cansancio, de fatiga, cuando se hacen las flexiones y extensiones de cadera. Pero esa sensación de fatiga tiene que ver con la contracción isométrica del recto anterior del abdomen, cumpliendo la función de músculo fijador para inmovilizar la columna y que de esa manera se pueda movilizar la articulación coxofemoral. Es decir, que si el recto anterior del abdomen no atraviesa la articulación coxofemoral, jamás va a poder mover esta articulación. Como ya hemos visto en el video correspondiente, los principales flexores de la articulación coxofemoral son el ilíaco, el psoas, el sartorio, el recto anterior del cuádriceps, que sí atraviesan esa articulación coxofemoral. Que debe quedar claro entonces que el recto anterior del abdomen, la función específica es la flexión de la columna lumbar. Otros músculos asociados al recto anterior otro músculo importante es el oblicuo interno u oblicuo menor, cuyo origen, lo vemos ahí, se extiende a lo largo de la cresta ilíaca y de la aponeurosis lumbar. La inserción de este músculo son las 4 costillas inferiores, los cartílagos costales, el esternón y la aponeurosis del músculo oblicuo del lado contrario, y finalizando en el pubis, como se puede observar ahí en el dibujo. La acción de este músculo tenemos que diferenciar si la contracción es de un solo lado, de uno solo del oblicuo menor, o sea, si la contracción es unilateral, la acción va a ser la inclinación y rotación hacia el mismo lado, o sea, si se contrae el oblicuo menor derecho, va a haber una inclinación y una rotación hacia el lado derecho, por eso es homolateral. Y si la contracción es bilateral, es decir, si se contraen ambos oblicuos menores simultáneamente, van a generar una acción sinérgica
con el recto anterior del abdomen, es decir, la flexión de la columna lumbar. Otro músculo importante de esta región es el oblicuo mayor, oblicuo externo, cuyo origen son las 7 costillas inferiores y la inserción es en la cresta ilíaca. Ahí se puede observar con los colores correspondientes el origen y la inserción de este músculo. La inserción se completa también con la aponeurosis del oblicuo mayor opuesto, el esternón, desde el esternón al pubis en la línea alba, como queda claramente identificado en la figura. También aquí vamos a hacer la diferencia de que si se contrae uno o ambos simultáneamente. La contracción unilateral del oblicuo mayor nos define un movimiento de inclinación homolateral, es decir, inclinación hacia el mismo lado, y rotación contralateral, es decir, rotación hacia el lado contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que la contracción, por ejemplo, del oblicuo mayor derecho va a definir una inclinación hacia el lado derecho junto con una rotación hacia el lado izquierdo. Vamos a decirlo nuevamente desde el otro lado. La contracción del oblicuo mayor izquierdo va a determinar una inclinación hacia el lado izquierdo y una rotación hacia el lado derecho. La contracción bilateral, es decir, la contracción simultánea de ambos oblicuos mayores, va a ser sinergista con el recto anterior del abdomen, determinando una flexión, colaborando, contribuyendo con la flexión de la columna a nivel lumbar. Aquí podemos observar entonces claramente sinergias musculares, en donde los oblicuos van a actuar colaborando en los movimientos de rotación del tronco, asociándose un oblicuo mayor con el oblicuo menor del lado opuesto. Y vemos ahí el ejemplo, una rotación del tronco hacia la derecha con flexión hacia adelante se va a concretar a partir de la contracción simultánea del oblicuo menor derecho y del oblicuo mayor izquierdo. Esto claramente tiene un grado de dificultad para los recién iniciados, para quienes están iniciándose en el estudio de esta anatomía funcional, que va a requerir seguramente la visualización atenta en varias oportunidades de este video y de estos conceptos que estamos compartiendo. El cuadrado lumbar es un músculo que se extiende desde la costilla más baja, desde la duodécima costilla, hasta la cresta ilíaca. Y como decíamos inicialmente, un músculo cuando se contrae se acorta y cuando se acorta aproxima punto de origen al punto de inserción, determinando un movimiento que en este caso es la inclinación homolateral de la columna lumbar, es decir, la inclinación hacia el mismo lado. A manera de ejemplo, la contracción del cuadrado lumbar derecho va a determinar la inclinación hacia el lado derecho de la columna lumbar. En este caso, muchas veces es muy común en los gimnasios que se tome una mancuerna, por ejemplo, con el brazo derecho, con la mano derecha, ubicada al costado del cuerpo, y se hagan inclinaciones hacia el lado izquierdo. Entonces, analicemos brevemente, muy brevemente esto. Cuando la mancuerna está del lado derecho y se le está generando una carga al cuadrado lumbar izquierdo, que es hacia el lado que se hace la inclinación. Contrariamente, si tomamos la mancuerna con la mano izquierda y hacemos inclinaciones hacia la derecha, estamos venciendo la carga cuando la columna se inclina hacia la derecha.
Digo esto para que se pueda, más allá de la descripción anatómica, se pueda trasladar este concepto a movimientos muy habituales en el gimnasio. Y dicho esto, también, insisto, desde una muy básica y elemental análisis. Otro músculo muy importante para la salud de la columna vertebral es el dorsal largo, cuyo origen se extiende desde el sacro, la cresta ilíaca a través de la apófisis, de la aponeurosis lumbar, y se va a insertar en las apófisis transversas de las vértebras torácicas y en la cara posterior de las costillas. La acción de este músculo es la extensión de la columna. Habitualmente es muy común escuchar que los ejercicios que estimulan este músculo sean mencionados como hacer espinales. Bien, cuando hacemos, entre comillas, cuando hacemos espinales, ¿cuál es correcto? Estamos estimulando como protagonista este músculo que lo importante de la visualización de este video es que se tenga en claro cuál es el origen, cuál es la inserción, cuál es la acción, por qué se produce ese tipo de movimiento. Es muy importante mantener la actividad y la salud de la aponeurosis lumbar a los fines de evitar las adherencias que se pueden producir por falta de movimiento, por falta de elongación. Adherencias que se van a traducir posteriormente en limitaciones del movimiento, con las consecuencias posteriores que van a tener que ver con la funcionalidad de la columna lumbar. Si este video te ha resultado de interés, te pedimos como siempre que nos acompañes con un me gusta en nuestro canal y te suscribas al mismo. Muchas gracias.